Vamos de salida, son las 6 de la mañana, ya estoy sudando. Se baña uno, queda fresquito, pero apenas uno le pone los zapatos ya está otra vez sudante. Y bueno, vamos derecho hasta Apartadó, no vamos a hacer parada en Arboletes, no, ya hay que llegar ya a Apartadó para después coger rumbo final, todavía falta. En este momento pues son 1000 kilómetros de viaje, entonces toca hacerle. Que si vale la pena arriesgarse a hacer algo nuevo, pues vale toda la pena del mundo. Es una experiencia espectacular, es una experiencia de muchísimo aprendizaje. Algunos tramos tranquilos, otros tramos con golpes de calor, pero sencillamente te enseña a vivir, te enseña a salir de la zona de confort y te enseña a disfrutar cada momento del día. Normalmente en la cotidianidad en la que estamos sumergidos dejamos de apreciar la vida, dejamos de apreciar los momentos, pero viajar te hace apreciar segundo a segundo lo que vives. Bueno, señores, ya estoy por acá en Apartadó. Yo salí de Coveñas, bueno, exactamente de Coveñas no, es como entre la mitad entre Coveñas y Tolú. Salí a las 6:30, en este momento son las 10:30. Bueno, rindió, pensaba seguir hasta Medellín, pero no, voy a quedar acá en Apartadó porque quiero quiero darle el descansito también al cuerpo, estar como más tranquilo. Entonces, la buena pues. Vale, parceros, ¿vieron que yo soy Mauro Giraldo y quería hacerle la invitación acá de manera personal a comprar las maletas? Actualmente llevo 1400 kilómetros de ruta esta semana. Las maletas se han comportado súper bien. Son unas guerreras estas maletas, la verdad súper contentos, muy útil. Y lo que siempre les hemos dicho, la gracia es que los productos queden en casa y nosotros no somos personas que traemos artículos desde China, les colocamos un logo y lo hacemos por vender. No, parceros, nosotros estamos haciendo productos nosotros mismos, mejor dicho, de moteros para moteros. Entonces hágale que vale la pena, eso es un gasto que vale la pena. Los que ya recibieron la cotización o los que ya le dieron los costos, pues se dan cuenta que muchas veces todo el combo de maletas vale lo que vale una cámara, una Insta360. Entonces, hombre, también hay que invertirle a esto porque acá es donde da nuestro equipaje. Entonces, parceros, todos motivos. Les cuento que el próximo video va a ser sobre los gastos del viaje. Recuerden que ese viaje fue desde Armenia a Quindío hasta Coveñas. Entonces en el próximo video les voy a dar con detalle cuánto me gasté en gasolina, en hospedajes, en comida, bueno, y en gastos varios que van saliendo en el camino. Entonces si quieren saber cuánto vale todo esto, se suscriben y están pendientes del video. Entonces bueno, por acá ya seguimos alistándonos para salir. En este momento estamos en la ciudad de Apartadó con un calor fatal, como lo pudieron ver en las tomas anteriores. Estaba sudando y muerto del calor, pero bueno, ya apenas arranquemos el calor digamos que se maneja un poquito más con la brisa. Vengo saliendo del parqueadero del señor Miguel y bueno, ya arrancar con toda. Bueno, yo les quiero hacer una consulta a ustedes acá mientras vamos en el camino, y es si alguno de ustedes ha querido hacer un viaje, ya sea en burro, en caballo, moto, avión, bicicleta, patines, en columpio, lo que sea. Y mi pregunta va por lo siguiente, mis queridos seguidores, y es que es muy triste que a veces dejemos de hacer esas cosas que nos inyectan felicidad y esas cosas que nos inyectan vida. Entonces, si usted tiene ese viaje pendiente, le conviene mucho ver este video porque les quiero contar mi testimonio, les quiero contar cómo tomé la decisión y en qué ha cambiado el tomar esa decisión. Durante mucho tiempo me he dedicado solamente a trabajar. Habían obligaciones. ¿Qué obligaciones? Hay que pagar la universidad, hay que pagar el crédito de la universidad, después hay que pagar el carro, después hay que pagar la renta,
y desafortunadamente empezamos a aplazar eso que en verdad queremos hacer. Todo esto que les acabo de nombrar muchas veces son obligaciones del día a día. Y claro, es que esas obligaciones muchas veces también se convierten en lo que está correcto hacer, a los ojos de todo el mundo, a los ojos de la familia, a los ojos de la pareja, a los ojos de la sociedad. Pero yo estoy seguro que el 90% de las personas ha querido dedicarle a la vida un espacio como estos, un espacio para experimentar, un espacio para conocer, de pronto un espacio no tan planeado. Y en esto sí hago la cita a nuestro gran amigo Charlie Sinewan con su lema no plan. Y es que ese no plan y esa palabra tiene tanto significado, a veces darse la libertad de ese mañana incierto, ese mañana que definimos, mañana miramos qué hacemos, simplemente mañana resolvemos. Entonces acá es donde viene un poco el tema de mi testimonio, ¿sí? Les quiero hablar como en mi experiencia propia, porque muchas personas me han visto viajando y dicen, ay, qué bacana esa vida que usted lleva, pero no ven el antes, ¿cierto? Y el antes de este momento en el que estoy viajando e intentando disfrutando un poco más la vida, pues hay un conflicto muy grande. Y yo normalmente me he dedicado simplemente a estudiar y a trabajar. Entonces les cuento un poco. Yo salí del colegio salí del colegio joven, como a los 16 años, no de una familia rica, pero tampoco una familia pobre, pues nunca me faltó nada. Mi mamá siempre ha sido muy trabajadora, o sea, yo sabía que con ella nunca me iba a faltar nada, así no tuviéramos abundancia. Pues salgo del colegio, entro a estudiar una carrera que al final me retiré por las malas decisiones que uno toma cuando está joven. Me retiro y me pongo a estudiar en el SENA, que es una institución que hay acá en Colombia, que es Servicio Nacional de Aprendizaje, que es una belleza, una maravilla, y leo muchas cosas al SENA. Termino una carrera en el SENA, me pongo a trabajar como 2 años y entro a estudiar arquitectura a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, que ha sido mi casa durante muchos años. Después estudio los 5 años, lo hago con un crédito del ICETEX, y claro, hay que salir a trabajar rápido, porque hay que pagar el crédito, entonces tengo que salir a trabajar. No puedo descuidarme con eso porque me voy a coger ventaja y se me convierte en un dolor de cabeza pago del crédito. Y básicamente me dedico a trabajar después de que salgo. Gracias a Dios, pues es una carrera que es bien retribuida económicamente, que es lucrativa. Bueno, y quiero hacer este paréntesis ya que estaba hablando ahora sobre el tema de la universidad, y es un llamado a las generaciones de hoy en día. Yo entiendo que las generaciones cambian y que todo evoluciona, pero como hay que permitir que las generaciones cambien, yo creo que también hay que permitir seguir con costumbres que de pronto nos dejaron las generaciones anteriores. Entre esas, para mí fundamentalmente es el estudio. Yo se los digo de manera muy personal, para mí estudiar es una forma muy positiva de ganarse la vida. Y está bien que todas las carreras tienen sus momentos. A veces nos va bien, a veces nos va mal, pero yo, en mi opinión, siempre he pensado que no hay carrera mala, sino que hay profesionales malos. Si somos buenos profesionales, créame que vamos a sacar el mayor jugo posible a nuestras carreras. Y el jugo no lo digo solamente como en lo económico, no. En el desarrollo personal, en el desarrollo familiar. El estudiar te permite ver la vida de una manera diferente, y quizás esto les esté sonando un poco como a regaño. Simplemente ustedes saben que yo soy docente y está pasando hoy algo muy complicado, pues yo creo que a nivel nacional. Bueno, no sé, creo que está descargando el intercomunicador, pero sigamos. Entonces es algo que está pasando a nivel muy general, y es que la gente no quiere estudiar, porque hay nuevas ofertas, temas de marketing digital, trading, bueno, y todas cosas, y de que existe, y de que funciona. Varios saben de que durante un buen tiempo practiqué este tipo de actividades, pero también les puedo asegurar que el hecho de haber sido un profesional antes me dio unas bases más fuertes, por lo menos en madurez y en proyección, para poder practicar ese tipo de actividades de una manera más responsable conmigo y
más responsable al momento de demostrarlas. Y ahí les voy a responder esto porque siempre me lo preguntan, y es el por cómo hago para estar viajando constantemente. Antes de seguir les pido disculpas, se me descargó el intercomunicador, se me descargó la cámara, me pasó de todo, pero bueno, ya seguimos hablando sobre el tema del viaje. Acá pues pueden ver al lado derecho de sus pantallas a mi mamá. Es una persona que, digamos que a pesar de que le ha costado tanto entender el hecho de que su hijo, que era súper estacionario y que no salía, y que era súper seguro, me refiero como a la zona de confort, ahora esté haciendo este tipo de cosas, pero siento que me está apoyando, y para mí eso es muy importante. Si ella me apoya, yo siento que yo tengo como una bendición, mejor dicho, la mayor bendición del mundo para poder hacer esto. Entonces, lógicamente, de ella y de mi papá, lo que pasa es que mi papá tiene una mentalidad más diferente. Mi papá ha sido más aventurero. Mi papá ha sido mucho más aventurero. Mi papá es más personaje en esto. El hombre es más como que hágale. Pero mi mamá sí ha sido una persona más, pues más de zona de confort. Entonces sí le agradezco mucho que me esté apoyando. Yo sé que sufre. Yo sé que en este momento que está viendo ahí ponerme el casco y arrancar, ya la bendición de ella, que para mí es súper importante. Y bueno, ya vamos a salir acá de la ciudad de Bello, Antioquia. Mi mamá se alistaba también para ir al trabajo, es muy temprano. Yo quiero que vean ahora que arranque, ella va a quedar a un lado de la pantalla, quedo acá al lado izquierdo, y se ven cómo me da la bendición a lo lejos otra vez. O sea, una segunda bendición nunca viene mal. Ahora sí le respondo, ¿cómo hago para viajar? ¿De dónde saco los medios? Pues a ver, realmente viajo gracias a que ejercí una profesión, o que ejerzo una profesión, y esta profesión me dio una libertad financiera. Yo les voy a ser muy sincero, muchas veces me he quedado sin un solo peso, pero lo que siempre me ha ayudado para volver a salir a flote es mi profesión. Soy arquitecto, ya los he dicho bastante. Si ustedes me preguntan dónde estudié en la Universidad de la Gran Colombia en Armenia, en donde actualmente soy docente. Pero bueno, sigamos con este asunto. Definitivamente, ¿vale la pena estudiar? Sí. Ahora, ¿vale la pena viajar? Claro que sí. Yo conocí el mar hace muy poco. Yo en este momento tengo 36 años, conocí el mar hace muy poco y me arrepiento no haberlo hecho antes. Además, porque muchas veces antes tuve la posibilidad de hacerlo de una manera amplia, o sea, tranquilo económicamente, y nunca la hice porque sentía de que la plata o el dinero lo estaba malgastando y que lo podía invertir. Pero estos viajes me han enseñado que la mejor inversión que hay es la que hacemos en nosotros mismos. La mejor inversión que hay es esa inyección que nos damos a la vida, que le damos a los recuerdos, esa oportunidad que damos de sentir algo diferente. Además, porque viajar nos genera como un álbum de recuerdos mental. Está bien que las fotos que uno toma son muy lindas y todo este asunto, pero yo creo que el día de que llegue el momento de partir de este mundo, yo soy de los que creo de que la persona minutos antes hace como un tráiler de su vida, y yo quiero alimentar ese tráiler. Quiero que cuando llegue ese momento simplemente lo recuerde, y recuerde mi vida con una sonrisa, por los momentos vividos, por los riesgos tomados, por las buenas decisiones y por haber afrontado de manera positiva las malas decisiones. Entonces, queridos seguidores, todas las personas que están viendo este video, quiero que cumplan sus sueños, quiero que se arriesguen lógicamente dentro del marco de la responsabilidad, pero que se arriesguen, que hagan eso que tanto quieren hacer en sus vidas, y que sean muy muy felices. Y esto es lo que pretende este canal, motivarlos. Ahora en adelante seguiré viajando más seguido, posiblemente en algún momento me voy a dedicar solamente a viajar, y espero que ustedes sigan y que hagan lo mismo. Si les puedo aportar para que lo hagan, estaré feliz. Si
viajan porque vieron mis videos y tomaron esa decisión, porfa, escríbanmelo, porque a mí eso me llena la vida. Entonces, bueno, con eso vamos llegando al final de este video. Les pido en serio que se suscriban. Como les decía, creo que al principio les dije que el próximo video va a ser sobre cuánto gasté en este viaje, que fue un viaje aproximadamente de 10 días. La verdad, y se van a sorprender, no va a ser mucho dinero y muchos se van a dar cuenta de que ustedes también pueden hacer este viaje. Ahora, ¿por qué viajo solo? Pues porque en esta ocasión tocó viajar solo, pero la verdad soy team pareja. Entonces, si pueden hacer el viaje con sus parejas, súper bien. Entonces, gente, un abrazo muy grande para todos. Se suscriben, compran las maletas, compren la moto, compren la bicicleta, compren el carro y hagan ese viaje que tanto han soñado hacer. Un abrazo para todos y que tengan muy buen día.